Carlos Alberto Boneto, fundador de Balanza Hook. Yo estaba en la lona en el 2000. Hoy tenemos 7 empresas. Yo soy un emprendedor inquieto, buscando siempre oportunidades de hacer cosas. Yo nací en un pueblo muy pequeño, al sur de la provincia de Santa Fe. Yo hacía de DJ, terminé saliendo a trabajar de taxista de noche. Yo te puedo asegurar que es el posgrado más grande que puedo hacer para la vida. 37 años, fundo Los Aromos, que es un feedlot. Con 3 empecé a hacer la experiencia. Hoy tenemos un feedlot, un hotel de ganado vacuno de 20.000 cabezas. Hacen falta unos mixer, que es la máquina para dar de comer a las vacas, pesado, o sea, que pueda procesar granos y fibra. Bueno, hay que ponerle una balanza a este aparato. Terminé tomando la representación de esas balanzas para Argentina. Llegó el 2001. Cuando era pleno 2001, que cae de la Rúa, yo estaba con los americanos. Me habían mandado por cobranza un montón de balanzas que yo las había vendido todas, pero a $1 de $1. Y yo tenía que girar al exterior a $1 de 3,5, 4. Quebrado económicamente, pero no emocionalmente. Encontré un socio de acá de Buenos Aires, creyó en mí, porque yo tenía solo laburo para ofrecer, y fundamos Balanza Hook. Debemos tener más de 20 patentes industriales. ¿Tus hijos y tu señora era tu motor principal? ¿Qué aprendiste de La Plata? ¿Vos crees que La Plata hace la felicidad? Con tu conciencia mano a mano, la vida te premia. El Campo Podcast. Desde la raíz productiva. Auspicia este episodio Mercedes-Benz, camiones y buses, producidos en la nueva planta de Zárate. Presenta este capítulo De Campo a Campo, el mercado ganadero digital más grande del país. Acompaña este capítulo Cocos Capital. También nos acompaña Colombo y Magliano, el valor de una empresa con historia. Carlos Alberto Boneto, fundador de Balanza Hook, bienvenido al Campo Podcast. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, acá estamos. Qué lindo tenerte acá, Carlos. Yo quería arrancar conociéndote un poco. ¿Quién es Carlos Boneto? Bueno, Carlos Boneto, yo soy un emprendedor inquieto, buscando siempre oportunidades de hacer cosas. Buena definición, me gusta. Contanos, Carlos, un poco de dónde venís, de dónde arranca tu historia. Bueno, yo nací en un pueblo muy pequeño que se llama Caferata, al sur de la provincia de Santa Fe. Ahí mi familia, mi bisabuelo llega en el año 1890 desde Italia y el desarrollo familiar se dio en ese lugar. Después, bueno, hereda mi abuelo, de mi abuelo hereda mi papá y ahí nacimos nosotros. Nosotros somos 2 hermanos, yo soy el hermano mayor y 9 años más tarde nació mi hermana. O sea que nací en ese lugar, en ese pueblo pequeño donde hice la escuela primaria y la secundaria. ¿Cómo era esa infancia en Cafareta? Y la infancia hace 70 años, imagínate, la vida, había vecinos, porque los campos son chicos. Enfrente vivía un primo, a otro cerquita vivían dos jóvenes más, 2 chicos más. Entonces nos agrupábamos y jugábamos a las cuestiones de aquella época, a los cowboys, al fútbol, a meternos en el tanque de las vacas. Era una cosa simple, hermosa. Andábamos a caballo, una vida absolutamente natural y no estaba establecida la sociedad de consumo, o sea, no se compraban tampoco prendas, sino que todos te lo hacían la familia, las mujeres eran costureras y te preparaban la ropa, o sea, una vida simple, pero muy vinculado a la naturaleza y a todo ese entorno, ¿no? Y ahí, Carlos, en ese entorno, terminás el colegio. ¿Cuál es tu primer laburo? O sea... Bueno, yo termino el colegio secundario en este pueblo y estaba inquieto por buscar el mundo. Ya en el secundario era inquieto, liderando los grupos y ese tipo de cosas. Mientras estaba en el secundario, a los 15 años fui socio de una publicidad del pueblo, donde las publicidades en aquellos tiempos, o sea, ubiquémonos en lo que era, las publicidades eran parlantes que estaban en el pueblo y los llevábamos con un cable. El famoso que te vende huevo o compra... Exacto, pero los parlantes estaban establecidos sobre casas y nosotros a las 5 de la tarde abríamos la transmisión. Estábamos afiliados, la publicidad estaba afiliada a ARPA, que era la que conseguía publicidad y nos la mandaba por correo. Entonces cuando conseguíamos una publicidad, imagínate, teníamos 15 años.
Hacían un quilombo en el pueblo. A las 5 invadíamos el pueblo, de 5 a 7 era la publicidad. O sea, pasábamos noticias, música, hablábamos. Casi como un programa de radio. Era un programa de radio, nada más que todo el mundo estaba obligado a escucharlo, no había opción. ¿Fue tu primer changa esa? Y a los 16, con otro amigo, en el club del pueblo, los viernes, pusimos una confitería bailable donde venían los jóvenes de la zona. Un bolichito. Un boliche. Yo hacía de DJ y bueno, también nos divertíamos mucho. ¿Y qué música pasabas? Y la música de aquellos tiempos, de los años 70. Era esa la música, era hermoso. Aprendí mucho. Y después, ¿cómo sigue todo ese recorrido? 17 años estabas ahí con la confitería, con tu amigo. Confitería, con los DJ. ¿Estudiaste algo después o qué pensabas? Claro, después de ahí yo quería... no había los test vocacionales en aquella época, sino que íbamos más o menos. Respetábamos mucho la opinión paterna, por supuesto. Entonces digo, bueno, yo voy a ser piloto de aeronáutico, de aviones. Me quiero ir a estudiar a Córdoba, casi me matan. Entonces dije, bueno, a ver qué hacemos, año 73. Digo, voy a estudiar veterinaria. Me voy a La Plata, donde había otro joven que después se recibió de veterinario, hoy es el veterinario del pueblo. Eran tiempos difíciles, entrábamos al año 74 y me dice, yo no sé si va a abrir la facultad este año, porque había un despelote, ¿viste? Digo yo, ¿qué carajo hago? Bueno, terminé en Rosario, me metí a estudiar licenciatura en cooperativismo. Entonces, en ese tiempo, bueno, ahí empecé, no terminé de estudiar porque yo me caso muy joven, yo tenía 19 años, mi esposa 18, y bueno, hasta nuestros días llegamos juntos. Mirá qué Así que esa fue la historia de arranque, ¿no? ¿Y la posición económica tuya cómo era en ese entonces cuando estudiabas o cuando intentabas buscar tu carrera? Si bien mis padres me sostenían, pero yo era un poco inquieto y quería buscar de hacer mis cosas. Antes de irme a Rosario y ese tipo de cosas, también algunos sábados me permitían algunas orquestas amigas subir al escenario y animar el baile. O sea, hacerle la presentación, ¿viste? O sea, el micrófono me gustó siempre. Bueno, en ese marco, cuando me voy a Rosario, digo, yo no puedo estar, porque estudiaba de noche. O sea, entrábamos a estudiar creo que era las 6, 7 de la tarde en la Universidad Católica de Santa Fe y íbamos hasta las 10, 11 de la noche. Digo, ¿qué hago el resto del día? ¿Qué hago? Parábamos en una pensión y empiezo a salir con un amigo que estaba ahí en la pensión, lo acompañaba de noche a recorrer Rosario con un taxi. Él era taxista. Yo lo acompañaba, se podía ir adelante acompañándolo. Y el taxi era del hermano de él. Entonces le digo, che, yo no podré salir mientras cuando vos te acostás, si salgo yo. Dice, voy a hablar con mi hermano. Habló con el hermano y terminé saliendo a trabajar de taxista de noche para ganarme una plata. Yo quería mi plata. Después, al poco tiempo, entré como inspector contratado en la Dirección Provincial de Rentas de Rosario. Esos fueron mis primeros trabajos donde me empecé a monetizar. Para, Carlos, contame cómo es la vida de taxista. O sea... Bueno, eso también me enseñó mucho y fundamentalmente el taxista de noche. ¿Qué aprendiste? No es lo mismo. Aprendí las cosas que son buenas, las cosas que no son tan buenas, lo que hay que hacer, lo que no se debe hacer. Vi gente desesperada porque se había gastado toda la plata, porque la había perdido, porque no tenía ni plata para volver a casa. Una noche un señor se había gastado todo, me dice, te doy el reloj, llévame, tengo que entrar a trabajar en YPF San Lorenzo, llévame. Le digo, ¿qué te voy a llevar, hermano? Digo, yo ni sé dónde queda San Lorenzo, porque yo me largué en Rosario, no conocía ni las calles, no había GPS, yo me he perdido 3 veces. Le decía al pasajero, era de noche, o sea, le decía al pasajero, escúchame, me perdí. Voy a bajar la bandera y vamos a buscar y yo te llevo. Y bueno, me lo aceptaban. ¿Y eras de esos taxistas que conversaba o más callado? Si me buscaban la conversación, sí, si no, no, viste. Pero la noche es diferente.
existía la prostitución en aquella época. Vos llevabas las parejas a los moteles. Nosotros teníamos la parada en Caferata y Santa Fe afuera de la terminal. No, pues no entrábamos adentro porque había que pagar un canon. Entonces estábamos afuera. Y ahí la gente salía y nos tomaba. Yo trabajaba a lo mejor de medianoche, la 1 de la mañana, hasta las 6, las 7 de la mañana, que salía mi compañero. Claro, el mundo de la noche, vos eras el principal testigo del mundo de la noche. De la noche. De todas las locuras que se veían. No había droga, sino que estaba el alcohol, entonces el borracho, ¿qué pasa? O sea, vos ves la vida misma pasando delante tuyo y eso te enseña. ¿Has visto gente tocando fondo? O sea, Sí. decir, realmente como una situación de tristeza total. Sí. ¿Y sí. qué te generaba eso como Y eso, taxista? primero es aprendizaje, ¿no? Y después tratar con mis escasos recursos intelectuales y emocionales del momento, contenerlo. Claro, hacías como un laburo de acompañamiento. Dentro de lo que podía. Yo soy muy creyente, mucho más a medida que evolucionaron los años. Aprendí a conocerlo a Dios y saber que está al lado mío. Pero en aquellos tiempos, además la juventud a vos te hace también, parece que uno es omnipotente, ¿no? O sea, es otra forma. Después del tiempo te va madurando. Y en ese momento, mientras manejabas el taxi y animabas fiestas, lo que sea, para seguir adelante, estabas ya con tu señora, ya estaban... Bueno, cuando nosotros nos casamos en el año 75, la idea era irnos a vivir a Rosario, pero cuando me di cuenta que con lo que ganaba no pagaba ni el alquiler de departamento. Entonces replanteo y digo, voy a estudiar libre y me vuelvo al pueblo. Entonces, como en las tardes también ayudaba yo en un estudio donde tenía un abogado amigo, entonces yo le ayudaba y aprendí mucho también de él, del mundo de la abogacía. Entonces me voy al pueblo y pongo un estudio, se llamaba Estudio Integral Asociado, donde llevaba a este abogado, lo llevaba una vez por mes, y entonces hacíamos sucesiones y ese tipo de cosas. Después llevaba unos gestores de jubilación. Vos aprendiendo todo, porque en Y realidad no venía. yo iba absorbiendo. Y como estaba estudiando licenciatura en cooperativismo, en el pueblo se había disuelto una cooperativa que era eléctrica. Y quedaban los fondos. Entonces un grupo del pueblo en aquellos tiempos dicen, con estos fondos vamos a hacer una cooperativa de crédito. Como yo estudiaba cooperativismo, me dice, ¿vos te podés encargar de hacer los estatutos? Y sí, yo tenía más coraje que alma. Entonces hice los estatutos, todo lo demás. Yo formaba parte de la comisión. Y en la primera reunión, cuando traemos todo, que ya estábamos para largar, yo tenía 20 años, yo digo siempre que una manga de irresponsables, y yo, más irresponsable que yo, me pusieron de gerente, 20 años. Gerente a los 20 años. De la cooperativa de crédito. Manejando una cantidad de plata. Manejando un dinero que era el dinero del pueblo. Los consejeros, tenían una activa participación, me ayudaban muchísimo. Y ahí inicio siempre vinculado con el campo, ayudando a mi papá, pero el campo era un campo chico, o sea que yo tenía que trabajar afuera para poder sostenernos, porque el campo no daba para todo, no daba para que viviera mi abuelo, mi papá y nosotros, tres matrimonios. Entonces, bueno, inicié una carrera bancaria y así tuve muchos años, fui bancario, donde llegué finalmente a ser gerente del departamento internacional de un banco cooperativo. Después de ahí, siempre iba haciendo otras cosas. Manejé una trading company, soy una compañía de comercio internacional desde aquel lugar. Y mientras tanto iba tratando de hacer cosas con el campo. El hacer cosas con el campo, yo buscaba un intensivo, porque el campo, que lo manejaba fundamentalmente mi papá, que muere muy joven, a los 57 años, como no daba, yo quería poner empleados, pero no daba para poner empleados con esa extensión. Entonces digo, hay que hacer un intensivo para que permita tener empleados. Y bueno,
empiezo a experimentar junto con otro grupo en otro campo con espárragos. Espárragos. Sembramos espárragos. No comimos un espárrago. No fue como el amor. Bueno, después empezamos con cerdos. Y ahí sí ya pongo un pequeño criadero de cerdos con la última tecnología del momento en el campo. Y ahí no me gustó el negocio del cerdo. Yo no lo podía controlar desde afuera, porque seguía trabajando afuera. Íbamos al campo sábado y domingo a trabajar nosotros, con la familia y ya los chicos, algunos de los chicos. O sea, vos terminabas tu laburo de banquero y te ibas al campo el fin de semana a seguir laburando con... Y hacer la ración donde mi hijo mayor, que hoy es el gerente general de Hook, hacía con una pala, era chiquito, y atendía también, hacía con una pala el alimento balanceado y atendía el parto de las cerdas con 7, 8 años. Un saludo al gran Charlie, que lo nombraste y siempre contaste vos que es el gerente general. Y bueno, eso es lo que hacíamos en ese momento. En el medio me metí en un negocio con otro socio en Venado Tuerto de aves. O sea, engordábamos pollos. Compramos una quinta en desuso, la pusimos en marcha y la vendimos a los años y medio. Fue lo mejor negocio que hice en mi vida. Comprar algo totalmente destruido, acomodarlo, ponerlo en funcionamiento y venderlo. Pero Carlos, eras un mandado. O sea, viste que hoy, antes de meterse en un mercado, se hace un análisis, números, planilla, papá. No analizábamos nada. Nos mandábamos. ¿Pero qué tenías? ¿Olfato? ¿Fuiste desarrollando como ese olfato y también con tu buena onda pescabas gente que te traía buena onda también y te acercaba? Sí, se acercaba gente y decían, che, y nos mandábamos. Los chicos, Charlie y mi hija, la otra hermana que lo sigue, que hoy es médica, pediatra, ellos vendían pollo en el barrio, de nuestro criadero de pollo. Ellos tenían su clientela y cobraban comisión, por supuesto. Entonces, en casa, los pollos chicos de la faena los comíamos nosotros. O sea, los chicos, después que vendimos la granja, muchos años no comieron nunca más pollo, porque las plumas les salían por las... Quedaban asqueados. Comían pollo continuamente. De la pechuga de pollo no querían ver más. Carlos, ¿crees que hoy falta, viste, en el mundo del emprendedor, algo más de mándense? Yo no sé, los tiempos no son comparables. Es difícil comparar los tiempos. En aquel tiempo donde la información no era como hoy, que vos tocas el mundo. Era muy limitada. Hay mucha gente, yo digo que todavía hoy creen que el mundo termina en Ruta 8 y 33 de Venado Tuerto, como acá otros consideran que el mundo termina en la General Paz. Y en aquel tiempo nosotros éramos inquietos de salir a buscar. Entonces ya, viste, todas estas cosas que yo hice me fueron alimentando y llenando el corazón de inquietudes y diciendo se puede, pero qué sé yo cómo. Y bueno, vamos a intentar. Y por ahí iba como los espárragos y te iba mal, pero no nos fundíamos porque, viste, poníamos. El primer gustito con ese negocio que arreglaste, como esa granja, dijiste que la vendiste, ¿en qué te lo diste? ¿Cómo fue ese abrazo con tu señora de decir, che, venimos pudiendo, la familia está creciendo? ¿Cómo fue algún recuerdo? No nos dábamos cuenta. Yo viví siempre apurado, es una de las grandes cosas que por ahí yo me junté con mis hijos y le pedí perdón porque no estuve para ellos. Yo no los vi crecer. Y mi señora un puntal porque hizo de padre y de madre. Vos imaginate, en el año, yo tenía 30 años, donde hice mi primer viaje al exterior, en auto a Paraguay, a descubrir el comercio internacional, porque claro, estaba iniciando en el banco comercio internacional y estaba fundando una trading del banco. Y a partir de ahí no paré más. Empecé a viajar por el banco, a abrir las corresponsalías de comercio exterior. Tuve grandes maestros, un señor que ya falleció, trabajaba en un banco que hoy no existe más en Argentina, que era el Irving Austral, y era un ex Boston. Mariano Toledo me enseñó el mundo. Yo iba a Perú a abrir una corresponsalía y Mariano me decía, te voy a conectar
con un amigo mío que te va a esperar para abrirte la corresponsalía. ¿Vos sabés lo que era un ex Boston? Un ex gerente de comercio exterior del Boston. Era una institución. Y bueno, Mariano me abría las puertas y yo iba a donde él me abría la puerta. ¿Y con qué mandaba un telex. En aquella época no existía el celular, no existía. Existía el teléfono a magneto, cosa que para ustedes es chino básico porque ni se imaginan lo que es el teléfono a magneto, ¿no? Es como que siento que Dios, que vos crees mucho, te vio el esfuerzo que hacías y te empezó como a tocar con la varita y decir, che, estoy viendo que este se está sacrificando, no para un segundo, y como que de repente aparecieron como personas que te abrían puertas, ¿no? Él siempre está, él te va dando los dones, pero es tu responsabilidad descubrirlos y tu responsabilidad aumentarlos. Yo lo escuchaba a hoy un gigante como es Messi. Bueno, él habla de los dones que el Señor te da, pero hay muchos que no los descubren nunca, otros que no creen que existan, y todo es respetable porque cada uno elige. Yo ni siquiera me enteré cómo elegí, pero por suerte ahora me doy cuenta que elegí. ¿Cómo descubre uno sus dones? Ni siquiera lo sé. Creo que él te va poniendo adelante a gente que te los va mostrando. Vos empezás a hablar o a hacer algo y de pronto te das cuenta y después con los años decís, pero este era un don que me dio y me abrió los ojos y me enseñó. Y siento que es medio responsabilidad de uno moverse para encontrar esas personas, ¿no? La responsabilidad siempre es tuya. No, a mí me inquieta y hasta me da pena la gente que hay un problema y dice, la culpa es de él, la culpa es tuya, nunca es mía, la culpa es del gobierno. Mira, hermano, hacete cargo, no hay otra, hacete cargo. Y lo que vos no hagas, el mundo está lleno de oportunidades, búscalas. Si vos te quedás en una esquina y diciendo, no me ayuda nadie, Dios me está castigando, ¿a qué te va a castigar? Dios no es un castigador. Dios te da oportunidades, te las muestra. Ahora, está en vos encontrarlas, elegirlas y poner todo de uno para que después las cosas sucedan. Y a veces no suceden porque los tiempos de uno no son los tiempos de Dios. Son otros tiempos. Y si vos pedís algo, pedí. Si vos pedís algo que no te va a hacer bien mañana, difícilmente el Señor te lo otorgue. Como hablamos siempre acá, ¿viste? Que a veces uno dice, che, mañana se me tiene que dar este negocio, o mañana tengo que conocer a esa persona, y como decía, los tiempos no los pones vos. Entonces, ¿cómo fuiste sembrando vos esa paciencia o esa visión o ese olfato para todo lo que construiste, que ahora nos vas a contar más en detalle lo que sos hoy? Yo como empresario, ¿no? Ni siquiera, la verdad que primero no me di cuenta. Muchas veces creí que iba a ganar la lotería, no la gané nunca. Pedí ganar la lotería, no la gané nunca. Muchas veces vos decís, no se te da. Y por ahí empieza una luz. Creo que una de las cosas muy importantes es tener objetivos claros. O sea, hoy se puede analizar esto desde la física cuántica y todo lo demás. O sea, yo primero proyecto, veo a dónde quiero llegar, imagino ese momento, que la Biblia ya te lo explica. La Biblia te explica estas cosas, pero no está claro. O sea, tenés que empezar a buscarlas. ¿Por qué? Porque a veces es como que hay gente que se ocupa de que vos no descubras cosas. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿a quién le conviene que todo el mundo sea exitoso? De pronto no le conviene a mucha gente que vos seas exitoso y que vos descubras tus cosas. Entonces la gente quiere tenerte controlada. Mucha gente te quiere controlar. Somos espíritus libres. En esa libertad, yo encamino mis cosas y en esa libertad pienso y después obro, porque en definitiva mi responsabilidad es directa. En el caso mío, que creo en Dios, que cuando cierre los ojos tengo que dar cuentas, mi responsabilidad es directa. Nadie me va a acompañar cuando yo cierre los ojos y decir, mirá, acá te presento a Carlito, vos sabés que fue bueno. ¿Qué bueno?
El balance es mano a mano con Él allá arriba. Y después vemos qué pasa. Vemos para dónde vamos cuando cerramos los ojos. En eso creo. Y entonces en esa creencia creo que mi responsabilidad es absoluta. Creo que yo tengo que buscar las respuestas. Creo que debo escuchar a los que se dicen que son leídos en la materia, pero no hacer lo que dicen los que se dicen leídos en la materia. ¿Por qué? Porque muchas veces te están queriendo manipular. Entonces, este es el tiempo del laico que tiene un contacto directo con Dios. Las estructuras nos contienen, pero el mano a mano es directo, porque cuando yo cierro los ojos nadie viene conmigo. Y cuentas doy yo solo. Carlos, y en este camino espiritual y tan lindo de fe que vos hiciste, hacés y llevás a cabo, ¿cuán importante fue tu esposa en todo este camino? Vital. ¿Cómo la describirías? Es emocionante, porque mi esposa es una mujer maravillosa, que estuvo siempre hizo de padre, de madre. Mientras yo me desarrollaba en lo público, ella estaba detrás desde lo privado, en las pequeñas y grandes cosas. Hoy es mi socia en todas las empresas. Hoy ella está al frente de lo más importante, por ejemplo, de una de las empresas, que es el manejo de los dineros y de los pagos y todo ese tipo de cosas. Es mi socia en todo y es mi socia en la vida. Mientras yo me desarrollaba profesionalmente, ella estaba desarrollando la empresa familiar, formando a nuestros hijos y haciendo de padre y madre. Y yo me junté con mis hijos y le pedí perdón, porque yo en los momentos importantes de la vida de ellos, actos escolares y muchas cosas, no estuve. Contame esa charla, Carlos. ¿Qué te decían los chicos? Y los chicos son maravillosos porque te lo aceptan y creo que hasta te comprenden y hasta te perdonan el no haber estado. Pero esas faltas estuvieron. ¿Porque entienden que en parte lo hiciste por ellos? Yo creo que sí, me emociona. Yo creo que sí que lo entienden. Y bueno, gracias a Dios tenemos una familia muy unida. Tenemos 4 hijos, de los cuales perdimos uno que falleció a los 2 años, que está siempre presente. Sabemos por nuestra creencia que nos está esperando del otro lado, que nos vamos a encontrar en algún momento. Y bueno, Pero, ahí Carlos, estamos todos. ¿Cómo sacás fuerza cuando me imagino que estás laburando, poniendo el pecho a las balas y recibís una noticia como la que recibís? ¿De dónde sacás fuerza para seguir adelante? Bueno, primero, ahí te pasan muchas cosas. O sea, perder un hijo no es broma. Entonces toda la familia se reordena. Se complica, se reordena. Los chicos, una gran fortaleza, los 2 hermanos que quedaban, porque José, el menor, no había nacido. Estaba Charlie y Florencia. Y bueno, imagínate ellos en el medio de ese enriedo que significó la muerte de su hermano. Y yo me aturdí de pronto con trabajo, qué sé yo, y la que llevó adelante todo fue mi esposa. Por caminos diferentes. Los 2 nos aferramos, gracias a Dios, nos aferramos a Dios, porque uno también puede rebelarse y puede echarle la culpa a Dios. Nosotros no le echamos, por suerte, no sé cómo, no le echamos la culpa a Dios, sino que dijimos, bueno, ¿cómo seguimos? Muchas parejas se separan después de eso. Nosotros tuvimos la bendición de que pudimos continuar juntos. Ella buscó respuesta por su lado, conversando con un sacerdote, todo más. Yo me aturdí primero, conversé después con guías espirituales y fui entendiendo la cosa y comprendiendo el por qué pasan las cosas. Porque lo primero que uno hace en ese dolor tan profundo es decir, la culpa es de otro, la culpa es de Dios. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Y la culpa es de Dios que me lo llevó. Y después empezás a entender muchas cosas que tienen que ver con todo lo que significa ese mundo espiritual y donde las acciones de los hombres tienen repercusión en
ese mundo espiritual que muchos dicen que es energético. Yo creo que está todo mezclado. Ahí, Carlos, después de ese proceso, ¿en qué te complicabas la vida y dijiste, no vale la pena? Y bueno, yo al principio me aturdí mucho. Y me complicaba queriendo agradar a los demás. Eso no es necesario. Agrádate a vos mismo y ocúpate de agradar a Dios, que lo demás vendrá por añadidura. Sé fiel en los vínculos, correcto en los negocios, correcto en la vida, sin trampas, siendo auténtico, y eso paga. Y viste que cuando uno es auténtico y va por el camino correcto de hacer las cosas bien, te vas limpiando de la gente malas energías porque vas por caminos y el que estaba antes a tu lado o vos estabas más cerca de ese cuando cambiaste tu óptica, se alejó de ese camino. Sí. Entonces es como que empieza todo por uno, tener buena energía y buena actitud. Total. Y creo que tu historia, y yo siendo ganadero, conozco Hook de toda la vida, es una empresa histórica, clásica, y la verdad que tenerte acá con esta visión de una vida muy difícil. Y ahora vamos a meternos un poco más. Para eso, Sebi, yo quería volver a traer Hook, porque digo, en esta búsqueda tuya llegás a fundar Hook. Contame cómo es ese camino. ¿Y en qué momento, no? Tal cual. Claro, antes antes de Hook, o sea, cuando nosotros teníamos el campo familiar, somos 2 hermanos, el papá había logrado consolidar el campo familiar de él, 130 hectáreas, cerquita de Venado Tuerto, en un pueblo que se llama Caferata. Y yo intentando hacer estas cosas, ¿para qué? Para seguir trabajando afuera y para poder poner empleados en el campo, y que no, porque si no, ¿cuál era la opción? Alquilarlo. Claro. Con lo cual se destruía todo lo que mi abuelo y mi papá habían hecho. Alambrados, aguadas, fue siempre un campo mixto. Los galpones, las casas, o sea, aquellos que los campos los alquilaron para agricultura, se destruyó todo, no quedaron ni las plantas. Yo no quería eso porque tenía arraigo a la tierra, yo había vivido en el lugar. Entonces me puse a buscar un intensivo, por eso me fui por los espárragos, me fui por los cerdos y termino con un feedlot. Me puse a buscar un intensivo que me permitiera tener un empleado, pero ¿para qué? Para que cuidara el campo. Ese fue el objetivo. Y en el año, hace de estos 37 años, fundo Los Aromos, que es un feedlot, y eso me permitió poder poner empleados, y entonces me empiezo a meter en el mundo del feedlot. Y empiezo a engordar hacienda. Hoy tenemos un feedlot, un hotel de ganado vacuno de 20.000 cabezas. ¿Y con cuántas arrancaste? 3. Como 3. 3. Con 3 empecé a hacer la experiencia. De 3 no a sabía. 20.000. Sí, pero las 3 eran mías. Llegué hasta 500 mías y después dije, acá para incorporar tecnología hay que seguir creciendo. Entonces, puse un hotel, las vacas son de otros, y yo vendí las 500 y empecé a comprar tecnología. Porque eso es lo que veía en mis viajes al exterior y fundamentalmente a Estados Unidos, que fue un gran inspirador. Estados Unidos tiene el doble de años que nosotros como feedlot. Nosotros empezamos los pioneros somos nosotros, 37, 40 años. Estados Unidos tiene más de 80. Y iba allá y trataba de copiar y ver qué se podía traer mientras iba haciendo otras cosas, mientras manejaba la trading. Y me movía, iba. La familia siempre al lado. ¿Toda esa locura de cosas la hacías por tus hijos y por tu señora? ¿Era tu motor principal? Sí, pero también por mí mismo. Yo soy un inquieto. Es que decía mi abuelo que tenía hormigas en la cola, ¿viste? No te podía estar quieto. Un buscador constante y a su vez no me conforma nada. Siempre voy por más. Y siguiendo con esa historia, Raymond, que decíamos antes, pasa de 3
a 20.000 cabezas en el fito con la hotelería y empezás a ver que falta tecnología y faltan cosas. Bueno, y ahí digo, ¿y ahora qué hay que hacer? Bueno, ¿qué hace falta? Hacen falta unos mixer, que es la máquina para dar de comer a las vacas, pesado, o sea, que pueda procesar granos y fibra, o sea, pasto. Ahí busco un muchacho, un genio de Venado Tuerto, donde digo, Santiago, hay que hacer esto. ¿Cómo se hace? Me dice, un mixer. Digo, no sé, vamos a copiar uno. ¿Dónde hay uno para copiar? Digo, mira, hay un mixer italiano, acá a 50 kilómetros. El dueño nos permite ir a verlo. Vamos. Lo copió íntegro. Y lo mejoró porque el italiano era un mixer muy peticito que para nuestras tierras se enterraba en la tierra, ¿viste? Y todo lo más, lo hizo más alto. Bueno, y ahí entonces dijimos, bueno, hay que ponerle una balanza a este aparato. Tratamos de buscar en el país y encontramos unos chicos que hoy no están más, que estaban en una ciudad cercana, Rosario, y mi socio, industrial, me dice, porque él lo fabricaba y yo tenía que venderlo. Ya no trabajaba más en la trading. Y me dice, encontré la balanza para ponerle. Va a un garage en Rosario, se trae 2 balanzas. No las podíamos hacer andar ni para atrás. ¿Pero por qué? Porque estaban mal puestas. Las pusimos mal. Porque no tenían ni idea. No teníamos ni idea. Un mixer lo tenía yo en el field y otro mixer lo tenía un señor, ingeniero, que tenía un tambo. Chicos, dice, dejen de renegar. Miren, se va a Estados Unidos a una exposición que se llama la World Air Expo. Dice, ustedes lo que tienen que poner es esto. Y nos traen 2 folletos de balanzas electrónicas americanas. Llamo a uno, me dice, no, nosotros con Argentina ya tenemos un contacto. Bueno, llamo a la otra. Me dice, justo un representante nuestro va para Argentina. En 15 días se va a contactar con usted. Llame. Era el año antes del 2000. Bueno, vino, le mostré el mixer. Bueno, para hacerla corta, terminé tomando la representación de esas balanzas para Argentina. Sin saber nada de balanza. No sabía un pito. Y si supiera el de las balanzas que se encontraba con Carlitos acá, un animal del comercio, del campo, el que le esperaba en Argentina, ¿no? Entonces, este gringo, que me enseñó mucho, bueno, me puse a vender balanzas. La que faltaba. Y le pusimos al mixer y me puse a vender mixer. Era tan difícil vender mixer. Y las cosas, viste, yo te puedo asegurar que crujíamos de seco, ¿viste? Estabas apretado económicamente. Estaba apretado, porque el feedlot andaba más o menos, ¿viste? Un hotel, pero tenés que pagar a los empleados. Y en casa crujía, o sea, en Todo casa crujía, de Che todo viejo. crujía. Los chicos, cuando nosotros tuvimos el criadero de pollo, los chicos vendían pollo. Charlie, que es el mayor, y Florencia, que eran los 2 chiquitos, pero vendían pollo en el barrio, tenían sus clientes. Por ejemplo, allá elaborábamos todo. Mi señora me ayudaba con los números, me ayudaba con un cuadernito, con la administración. Y bueno, así fue que encaramos el tema de las balanzas. Yo empecé a decirle, las vendía yo. Le empiezo, bueno, la gente de Akron que hizo un programa con ustedes, ellos fueron uno de mis primeros clientes. Y yo les vendía las balanzas americanas a ellos. Pero ¿qué pasó? Llegó el 2001. Cuando era pleno 2001 que cae de la Rúa, yo estaba con los americanos y los había logrado entusiasmar para poner una fábrica en Argentina. O sea, no una fábrica, para poder fabricar partes en Argentina. Yo estaba seco, crujía de seco. Es más, estaba casi quebrado. Y bueno, dijeron, bueno, vamos adelante, 2001. Resulta que cuando habíamos armado la sociedad y todo, se cayó de la Rúa. Freno de mano absoluto. Los americanos dijeron, ustedes son locos.
como país son locos. Nosotros nos vamos. Entonces yo le digo, escúchame, porque el dólar pasó de 1 a 4. Rompimos la ley de convertibilidad como país. Entonces, le digo yo a los americanos, bueno, sigamos. No, dice, nosotros nos vamos. Le digo, pero escúchame, mira todo lo que te debo. Me habían mandado por cobranza un montón de balanzas que yo las había vendido todas, pero a $1 de $1. Y yo tenía que girar al exterior a $1 de 3,5, 4. Tenías una deuda. Estábamos en la relona. Los cheques vinieron todos de vuelta. De mis clientes era diciembre del 2002. Y bueno, los americanos dijeron, mira, Carlos, nosotros preferimos tener el riesgo acotado y la pérdida acotada. Nosotros nos vamos. Paganos como puedas. Y ahí dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Encontré un socio de acá de Buenos Aires, creyó en mí, porque yo no tenía solo laburo para ofrecer, y fundamos Balanza Hook. ¿Cómo lo encontraste al socio ¿Cómo se dio Me lo eso? presentaron los americanos. ¿Cómo? ¿Qué te dijeron? Mira, hay una persona. No, ese socio hacía una parte de la balanza y la fabricaba en Argentina. Él fabricaba y fabrica celdas de carga, y yo necesitaba una celda de carga que ya los americanos la habían dejado de fabricar. Entonces dijeron, bueno, vamos a presentarte. Ellos me lo presentan al que terminó siendo mi socio. Carlos, con todo el respeto del mundo, estabas en la lona. No, más abajo. ¿Y qué sentías ahí? ¿Estabas angustiado, triste, desesperado? ¿Tu familia? Teníamos que seguir empujando, pero estaba quebrado. Quebrado económicamente, pero no emocionalmente. No perdiste la fuerza. No, eso nunca. Y porque te mantuviste fuerte, decís que esta persona confió en vos, porque de afuera se te veía súper optimista, pero por dentro para pagar las cosas no llegabas. No, vio qué sé yo lo que vio. Yo creo que Dios debe haberme mostrado bonito, porque no sé lo que vio en mí, vio laburo. ¿Cómo lo describirías emocionalmente al tipo que apareció en ese momento? Nos hicimos una reunión acá en Buenos Aires, porque la empresa la tiene acá en Buenos Aires. Y vinimos con mi señora, le contamos la historia. Él estaba con su señora y dice, bueno, vamos a almorzar. Fuimos a almorzar juntos. Cuando volvimos dice, bueno, nos vamos a asociar con ustedes. Entonces él puso su producto, dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Él era un mercado que no conocía, el de las balanzas agrícolas, él estaba más en las industriales. Y así empezamos a transitar el camino juntos, y después con el tiempo, bueno, hoy yo le compré su parte, el Hook es toda nuestra, de la familia, pero guardo un fantástico recuerdo porque fue el que me permitió meterme en este mundo ahora de las balanzas. Carlos, me das pie para hacerte la pregunta de nuestros amigos de ERCA. Un saludo a Marce Silvi. Le mandamos un saludo muy grande. Marcela, una luchadora, una genia total. Genia de la vida de la También mamá. una luchadora. Y Total. justamente te quería preguntar, ¿qué fue lo más loco que hiciste para llegar a donde llegaste hoy? Lo más loco. Hice mucha locura, pero aposté todo. O sea, yo lo que tenía lo jugué todo sobre la mesa. All-in. Todo jugado. Y juego fuerte. Soy de jugar fuerte. Con el riesgo empresario, ¿no? Pero ya ahora estoy más cauteloso, ya ahora voy separando porque hay seguridad. Lo primero que hice, bueno, fue poner la casa como bien de familia, porque tuvimos un momento donde tuvimos riesgo de perder nuestra casa. ¿Por La qué? única casa que teníamos, porque estábamos quebrados. En el momento Estábamos de... en la lona, recontra lona. Y eso es lo peor que te puede pasar. Eso hay que tenerlo a resguardo, porque que vengan a ver tu casa con tu familia adentro y vos no sabés dónde vas a ir, es terrible. ¿Te llegó a pasar que alguien vaya a ver la casa? Sí, por supuesto. Y no se vendió. ¿El Creo banco que- la fue a ver? ¿Alguien del banco te mandaron por un remate así? El banco no se había enterado que yo debía, porque como el banco donde yo tenía el crédito quebró, el crédito se vendió a un banco del norte y el crédito nuestro se perdió 2 veces. Durante 2 momentos no nos cobraban las cuotas. Milagro. Claro. ¿Fue suerte eso que te pasó eso? Pucha, sí fue fuerte.
No ¿Fue sabes si suerte? mañana... No ¿Fue sabes si- suerte, Carlos? No, fue Dios. Fue un vínculo con él. Hablar con él y decirle, bueno, viejo, Bancame esta. sacame porque me metí de donde no tenía. Y él siempre está. Él siempre te abre puertas. No va a hacer las cosas por vos, las tenés que hacer vos. Pero él te las muestra. El tema es poder verlas. Yo quiero volver un poco más a Hook y bueno, seguís con esa historia que le compras actualmente al que fue tu primer socio en Hook. Hoy, ¿cómo está la empresa? Hoy estás con el Fitness con 20.000 animales, con hotelería. Hook, ¿cuántos empleados tiene? ¿Cuántas balanzas? ¿Cómo llegaste a explotar Hook? Y bueno, Hook yo colocaba las balanzas, vendía, iba a colocar la balanza y ahí la gente, por ejemplo... Toda la línea, así toda la completa. línea. Y mi Tagliafico. esposa estaba en casa, atendía el teléfono, hacía la cobranza, llevaba la contabilidad en el living de casa. Ahí Charlie, que es mi hijo mayor, estudió licenciatura en administración de empresas, vuelve y le digo, vos laburá afuera, acá te vas a cantar de hambre con nosotros. No, yo vuelvo con ustedes. Y ahí empezó a trabajar él con nosotros, llegó a ser el gerente comercial, hoy es el gerente general y vicepresidente de Hook. Y todo lo que es el complejo industrial, yo estoy, pero él está en la diaria. Y de ese momento hasta hoy, bueno, fuimos descubriendo cosas, siempre innovando. Debemos tener más de 20 patentes industriales y un espíritu inquieto. Hoy también no son solo Hook, son como el grupo Boneto, digamos, porque tienen más cosas. Contanos un poco de eso, Carlitos. Hoy tenemos siete empresas. Estamos, Ganados del Centro o el Filón de los Aromos, que es la que de alguna manera dio origen a la cosa. Balanza Hook en Venado Tuerto. Después tenemos Hook do Brasil en Brasil. Tenemos Cabo Internacional en Paraguay. Acabamos de adquirir el paquete mayoritario de Básculas Gama de Rosario, que nos incorporó una línea que nosotros no teníamos, que es la línea de las balanzas camioneras y homologadas. Después tenemos Inversiones Global, que es con la cual vamos haciendo algunas cositas en otros ámbitos. Y la última que fundamos es Taisi Sociedad Anónima, una empresa que trabaja en la zona de Vaca Muerta, muy vinculada al petróleo y a la minería. Así que ese es el paquete que tenemos. ¡Qué locura! La verdad que impresionante. En 20 y pico años. Pará, Yo en estaba 20. en la lona en el 2000. De estar en la lona en el 2000, de manejar antes un taxi, de animar fiestas, a tener 7 empresas de diferentes rubros, Sí. a trabajar con tu hijo, a tu hija que es pediatra, antes contabas que tu hijo vive en el exterior, que, o sea, lograste El que menor de nuestros hijos, que él nace después que falleció Diego, bueno, él encaró un camino, eligió un camino que de alguna manera yo fui DJ en mis años jóvenes cuando tenía la confitería bailable. El bolichito. El boliche. Bueno, él creo que no lo sabía, terminó siendo DJ, vive en Alemania, es un productor de música techno, creador de música techno, está bien posicionado, está asociado con un chico de acá de Buenos Aires también, y trabajan en los 2 mercados y en algunos otros mercados del mundo. Parecido al rubro agro, ¿no? Nada que ver. salió el gen DJ Sí. del amigo Carlitos ahí apareció, se lo llevó a Alemania el gen, ¿eh? Carlos, en esto de estar en la lona y hoy ser dueño de 7 empresas, ¿por dónde va la clave para vos? Bueno, primero, yo tengo mucha fe, muy creyente. Segundo, hay que tener objetivos claros, no distraerse. O sea, ¿qué es lo que te distrae? Mucha gente capaz, pero se distrae. Entonces, ¿qué es no distraerse? Decir, bueno, yo tengo el objetivo de dónde quiero llegar. Yo la empresa que tengo hoy la soñé y todavía el sueño es más grande. Todavía no veo los carteles que en mi sueño vi. Bueno, ese es el objetivo. No trabajo duro, planificado, pero no distraerse en el camino.
O sea, si yo quiero ir de Venado Tuerto a Mar del Plata, salimos con 4 amigos y decimos, che, vamos a ir a Mar del Plata. Pero a 20 kilómetros hay una fiesta, hay un picnic, y nos paramos en el picnic y se nos fue el día. En Mar del Plata ya tenemos el departamento alquilado, pero no llegamos. Y decimos, ¿y ahora qué hacemos? 2 de la mañana, no volvemos a dormir a Venado Tuerto. Salimos de nuevo, no, llegamos a Junín, hay otra joda. Nos paramos. Llegás a Mar del Plata 3 días tarde, perdiste el alquiler de 3 días, no haces lo que tenés que hacer, no te vas de vacaciones. Objetivos claros y no distraerse en el camino. Creo que ese es lo que puedo transmitir. Y también, con todo respeto, vos que estuviste seco y ahora tenés otra posición distinta, ¿qué aprendiste de La Plata? ¿Vos crees que La Plata hace la felicidad? No, es un medio. Me quema. No. Es un medio para trascender y es un medio que te permite vincularte y rodearte de la mejor gente que podés tener. O sea, yo disfruto con mi gente, disfruto con la gente que me rodea. Los cuido mucho, trato de cuidarlos, no sé si se nota o no, pero trato de cuidarlos mucho. Y creo que se nota porque no tengo, no me llega gente y se va, gente y se va. La gente que viene y se vincula con nosotros se queda. Charlie heredó lo mismo, los mismos valores. Y nosotros creemos en eso. Con mi esposa formamos un equipo indestructible en la medida en que estamos juntos, porque nos complementamos. Ella me trae a tierra, yo vuelo un poco, por ahí ando a 1 metro, 2 metros de altura, ¿viste? Ella me trae a tierra. Che, y si te viera tu viejo hoy en este momento actual, que sí que... Estaría que contento. Lástima que no lo pudo ver. No llegó a ver nada No. de... No. Vio que era un bancario exitoso en lo que hacía, gerente de departamento internacional de un banco cooperativo, viajaba, pero no tuvimos ni siquiera tiempo de hablar. ¿Qué te hubiese gustado hablar? Sí, se fue antes. ¿Y qué te hubiese gustado hablar? ¿De qué decir que te faltó conversar con Y él? bueno, yo más maduro y no tan enloquecido y aturdido por las cosas de la diaria, pero hablar de la vida, de su vida inclusive. Entonces yo los honro a mi abuelo, a mi papá, que el campo que piso es el que mi bisabuelo compró cuando vino de Italia. Y una manera de honrarlo fue hacer toda nuestra ciudadanía, generar esos vínculos con los antepasados, ¿no? O sea, respeto fundamentalmente hacia ellos y un profundo agradecimiento por todo lo que nos dieron. Creo que de eso se trata. Y cuando Carlitos Boneto termina un día largo de toda esta vida de empresario que tenés ahora importante, ¿cómo te distraes? ¿Qué haces? Yo disfruto con mi familia, estando en mi casa. No soy ni muy bolichero, ni de andar mucho por ahí. Es más, hay bares de Venado Tuerto que no conozco. Participo desde hace unos años en Rotary. Soy rotario de los miércoles. Tengo reunión de Rotary, ahí tengo un grupo de amigos. Tengo un grupo chico de amigos, muy pocos. Y disfruto con la familia cuando vienen los domingos. Somos italianos. Nos gusta la mesa, la camaradería, estar. Y bueno, ese es nuestro mundo. De vez en cuando con mi esposa poder hacer algún viaje, conocer lo que no conocimos de jóvenes y ver cómo disfrutamos los logros. Disfrutamos eso. La verdad que, Carlos, tu historia es alucinante. Se aprende mucho escuchándote. Yo te quería preguntar si tenés la oportunidad de hablarle a ese Carlitos de 18 años afuera de la terminal esperando en el taxi. Te subís vos a ese taxi, ¿qué le dirías? Que haga lo mismo. Que haga lo mismo. Que haga lo mismo porque cada cosa, ese taxi a las 3 de la mañana, mientras esperaba a un cliente afuera de la terminal de Rosario, me formó para lo que soy hoy. Me enseñó la vida, me enseñó la noche, me enseñó lo que uno puede jugar y no puede jugar. Arriba del taxi a esa hora subió
de todo tipo de gente. Gente desesperada que había perdido lo que había ganado, que no tenía ni para volver al trabajo. La vida, los afectos perdidos. O sea, el taxi te enseña mucho. Es un gran maestro. Es algo por lo que hoy creo que ya no es ni siquiera posible. No sé. Pero aunque sea sentarte al lado de un tachero de noche, 6 meses, yo te puedo asegurar que es el posgrado más grande que puedo hacer para la vida. Carlos, muchísimas gracias por venir al Campo Podcast. La verdad que ha sido un lujo tenerte con nosotros. La Gracias. verdad que una charla fascinante, enseñaste un montón y la verdad que cada vez que veo una balanza Hook, voy a decir, che, el loco que hay atrás de esa balanza es las que pasó, así que gracias por venir a abrirte y inspirarnos a que se puede, Raymond, a que Tal cual. Se puede. Lo único que hay que tener son objetivos claros. La vida te premia. No es el camino más rápido, porque hay muchos atajos, pero haciendo las cosas bien, con tu conciencia mano a mano, la vida te premia. Eso es lo que puedo decir como mensaje. O sea, la trampa, el atajo, el engañar gente, no te lleva a ningún lado. La vida te premia de otra manera. Y hay uno, que es el Creador, que siempre te va a inspirar. Y en los momentos de soledad, mano a mano con Él, pedí la inspiración del Espíritu Santo que te va a inspirar para cosas buenas. Nunca te va a pedir algo que no puedes hacer, ni te va a llevar por un camino que no sea de felicidad. No es un camino de sacrificio. El camino que Él te promete es de felicidad. Impresionante, muchas gracias. Gracias a ustedes.